empezar, buenos días. Primero que nada, agradecer a Sergio Los Santos, que nos ha hecho ver un madrugón. Viene de Málaga, acá llega hace un momento en el AVE. Y de aquí se va a la tarde a Barcelona a dar otra conferencia. Como veis, pues es un ponente más que profesional. Bien, pues un pequeño currículum de Sergio Los Santos. Sabéis que va a dar la conferencia con título genérico Malware. Los documentos en Adobe y Flash están subidos en la plataforma, lo podéis descargar. Y doy un pequeño resumen del currículum de Sergio. Pues es consultor de seguridad en Hispasec Sistemas desde hace más de 2 años. Ha trabajado en diferentes empresas relacionadas con la seguridad desde el año 2000. Es responsable de varios servicios ofrecidos por Hispasec y ha participado en numerosas ponencias, conferencias y charlas organizadas por las más prestigiosas instituciones nacionales. Además es responsable de varios libros sobre seguridad y numerosos artículos en prensa especializada. Sencillamente vais a Google y ponéis Sergio Los Santos y vais a ver pues, la cantidad de enlaces que tiene, y es el que de alguna forma nos tiene al día en la sección Una al Día y Hispasec. Sergio, ¿estamos listos? ¿Todavía? ¿Sí? Bien, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Bueno, hola. Sí que es verdad que he pegado un madrugón, estoy absolutamente reventado, pero vamos a intentar que esto salga más o menos bien. No sé si, supongo que conocéis Hispasec, ¿no? No sé si alguno de vosotros estuvisteis en el DISI en diciembre. Pues voy a repetir más o menos lo mismo, así que nada, intentaré actualizarlo un poco, pero más o menos es la misma charla. Bueno, trabajo en Hispasec. Sabéis que es una empresa Málaga de las más importantes, cuestión de seguridad. Supongo que muchos estaréis suscritos a Una al Día. Y bueno, conocéis también VirusTotal. Ahora haremos alguna demo con VirusTotal. Y voy a hablar un poco del malware y de la virus y troyanos y demás, porque creo que hay mucha confusión al respecto. Estamos muy desactualizados en ese tema, y al no ser conscientes de realmente el potencial peligro que supone hoy en día el malware y la capacidad que tienen, no sabemos bien exactamente cómo protegernos. Vamos a intentar concienciar un poco sin alarmismo de este tema y dar una imagen más o menos precisa de cómo está la situación del malware en Internet, más bien. Porque los medios generalistas que hablan sobre este tema pueden meter bastante la pata y dicen muchas tonterías sobre el malware en general. La pequeña introducción que hago siempre, bueno, en general en los 90, que es donde nos hemos quedado casi ya con el tema del malware. Todos sabemos que los virus se hacían un poco por el ego del mismo creador, por un reto técnico a la hora de intentar pasar desapercibidos, poner en jaque un poco a la industria antivirus. Pero claro, tenían ciertos problemas que tenían que solventar, como es la distribución, que hoy en día no supone mayor problema. Tienen que pasar desapercibidos para colarse detrás de los disquetes o de unas formas más rudimentarias de expandirse por los PCs. Había un desconocimiento importante sobre este tema, que hoy en día prevalece, no porque no sepamos, hemos superado esta etapa, estamos al tanto de esta, pero no hemos abordado la nueva etapa del malware, la del lucro y la industria. Todavía no somos muy conscientes de esto. Como anécdota, el año pasado había una noticia de aquí, de un diario de TI, sobre en Pakistán la gente se creía que empezaron a llegar mensajes diciendo que se estaba expandiendo un virus muy chungo por los móviles, y que no solo se te moría el móvil, sino que te morías tú. Se te transmitía a través del móvil. La gente se lo creyó y causó cierta alarma en Pakistán. Pues aunque parezca así anecdótico, se me ha roto esto, ahora sí que es tuyo. Esto pasa hoy en día a otro nivel, en España y en muchas partes del mundo. No hemos asumido el avance. Vale, guay. Todo comienza más o menos en el 2004, finales de 2003, con el
descubrimiento de las casas antivirus descubrieron el Bagel o Beagle, lo veréis en algunos sitios. Este sí realmente era un virus muy chungo. Era un malware que por primera vez introducía unas características que no se habían visto hasta entonces, que las comentaré ahora, pero que tenía como principalmente objetivo el lucro. Ya no iba a destruir, ya no iba a esparcirse, ya no iba a saciar el ego del creador, ya lo que iba era por la pasta directamente y a por el dinero. Y con él creó un modelo de malware que se ha mantenido, claro que se mantenía, desplazado completamente al virus tradicional y a lo que podríamos llamar la época romántica de los, no sé, virus que todos conocíamos como los barrotes, el Viernes 13, el Sevilla, Córdoba, había un montón de esto que todos conocíamos. Hoy en día esa época se ha aniquilado completamente y ha sido tomada por la época del malware que está creado con el único objetivo del lucro. Porque a partir de ahí, con la introducción de la banca electrónica, se dieron cuenta de que el potencial que tenía el malware en ese momento, pensaron que si se unían entre los que enviaban spam, los que creaban los phishing que estaban en aquel momento empezando y el malware en general, ¿quién me llama? Un segundo. Chemita, qué pesado él. Chema Alonso. No sé si conocéis a Chema de Microsoft. ¿Qué más pesado del mundo? ¿Cómo es? ¿El maligno? El maligno, del lado del mal. Bueno, pues me llama siempre inoportuno. El caso es que... Ah, sí que le dije que hoy venía, ¿no? Por eso. El caso es que pensaron que de esto se podía sacar dinero y que en vez de estar, digamos, esperanzados a que creara un virus, que tomara la suficiente difusión como para que fuera un pequeño acontecimiento social o salieran los medios y una casa antivirus te contratase, bueno, pues vamos a robar directamente, que es lo que nos va a dar el dinero. Hay toda esta modalidad que se puede hacer de malware, podemos hacer los dialers, los de negación de servicio a la carta, el adware, las estafas, todo este tipo, pero sobre todo con la alianza de esta gente vieron que el dinero, ¿dónde suele estar? En el banco, ¿no? Así que, blanco y en botella, empezaron a crear malware dedicado a la banca electrónica. Y al parecer les salió rentable porque sigue hasta hoy. Vamos a ver una demo de un par de muestras con las que hago siempre las demostraciones sobre cómo funciona el malware actual. Estas demostraciones son vistosas en general y por eso las muestro. En general suele ser incluso más sutil el malware de hoy en día. La época romántica culminó con la entrada de dos escuelas de creación de malware, que son la brasileña y la rusa. Las mafias rusas empezaron bueno, en los países del este siempre había una tradición de gente con mucho coco, ¿no? Matemáticos y grandes informáticos. Y en Brasil, pues en menor medida, pero también había gente que no, como no hay industria allí para absorber a esta gente, lo que hacen es dedicarse al lado del mal, ¿no? Por eso hay dos grandes escuelas que han copado toda la creación de malware hoy en día. Brasileña y rusa, en menor medida Centroamérica, con los mexicanos, que hacen un malware bastante cutre, pero bueno, le funciona. No funciona porque... le funciona porque si me da tiempo, haré una pequeña demo de unas cosas que hacen ellos y que les funciona, ¿vale? Sobre todo porque pasa desapercibido para los antivirus. Vamos a hacer una demo de cómo funciona hoy el malware. Por ejemplo, de la escuela brasileña bueno, probablemente no vaya a funcionar porque siempre petan los mejores momentos. Pero vamos, tengo un vídeo grabado por si acaso. El caso es que el malware brasileño, o la escuela brasileña de creación de malware, lo que
hacen es crear infinitas variantes, son los más productivos. Eso hace que lo que crean esté un poco menos depurado, sea un poco más un código tendente a fallos y demás, pero en cantidades industriales. Los rusos crean menos, van por oleadas, supongo que habéis escuchado lo del Stormworld, o el virus de la tormenta, o no sé cómo le llamaba otra casa antivirus. Va por oleadas, son más sutiles, hacen mejores cosas, pero en menor producción, más productiva. Vamos a visitar la página de un banco que es un banco brasileño. No tiene por qué, o sea, no está relacionado que el troyano sea brasileño como para que ataque a los bancos brasileños. De hecho, ataca por igual a cualquiera. Tiene una pequeña base de datos interna con literalmente cientos de bancos a los que puede atacar. Bueno, si vemos esta es la página oficial del Banco Itaú, banco cualquiera de ejemplo. Si por alguna razón quedamos infectados por este malware, que es brasileño, vamos a ejecutarlo. Lo primero que hace es irse. Hoy en día desde luego no se juntan a lo ejecutable como la noción tradicional de virus. De hecho, la palabra virus viene por la analogía con los virus biológicos, que se unen a las células y sacan el ADN y demás. Eso ocurría antes, se unían a los ejecutables, le cambiaban el punto de entrada de los datos de ejecución. Hoy en día suelen ser ficheros standalone, se supone, que son por ellos mismos, en locales, y se comunican con servidores en remoto. Luego hablaremos un poco más de esto. Pero vamos, que se autoocultan y ya queda como una especie de... En este caso los brasileños tiran mucho de proceso, de servicio, se registra como servicio, como proceso. Y ahora vamos a ver qué pasaría si una vez infectado por este troyano visitamos la página del Banco Itaú. A ver si funciona. ¿Vale? En principio no ocurre nada así destacable. Podemos mover la página libremente, pero bueno, ¿quiénes de vosotros introduciríais sus contraseñas? Pues muchos, ¿no? La página parece la buena y demás. Sin embargo, si hacemos un pequeño refresco, vemos que pasa algo raro, ¿no? Y es que se queda eso... Hay una parte, en concreto de las contraseñas, que se queda ahí como colgada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es la página, no es HTML, es un programa. Es un programa que está corriendo, se redimensiona o se recalcula su posición en función de los extremos del navegador, pero desde luego no es HTML, como podéis comprobar aquí en el... Eso no se lo está pidiendo el servidor, eso es un programa que está cascado encima de tu servidor. Da el pego perfectamente, porque la verdad es que da el pego bastante bien, pero bueno, canta, ¿no? Canta un poquito, sobre todo si hacemos esto. Y también canta si los brasileños, que tiran mucho de esto, si matamos el proceso, que lo conocemos. Esto no es habitual en los rusos, que esté el proceso. Si lo matamos, ¿no? Se va. Los brasileños son tendentes a tirar menos de servidor. O sea, el malware actualmente, sobre todo los rusos, no es, como he dicho antes, estándar, no es suficiente por sí mismo. Lo que te descargas es el downloader o el componente central que va a recoger de diferentes servidores los distintos componentes que necesita, porque ya estamos hablando de un programa en condiciones, ya tiene sus DLLs, tiene sus archivos de configuración cifrados y tiene toda una parafernalia que necesita ir descargando de distintos sitios. En los casos brasileños todavía no tanto, todavía mantienen muchas veces en su propio código los
bancos con los que se activan y demás. Esta es más o menos la escuela brasileña. Si vemos la rusa, vamos a visitar un banco italiano en este caso. Es lo mismo. Ya mucho no te viene. ¿Qué? Que me llamó Chema te viene por ahí. Ah, te acabo de llamar a ti, ¿no? Eso es todo. No puedo vivir sin mí. No. Creo que es Banca Generali, ¿no? ¿Vale? Esta es la página, o sea, de la Banca Generali, que es un banco, ya digo, aleatorio. Tengo 300 donde elegir, literalmente. En este caso he cogido uno italiano, a ver, si hubiera cierta susceptibilidad no cojo españoles, pero claro que los hay. Y bueno, ¿quién de vosotros metería aquí las contraseñas? Pues cualquiera, porque todavía no estoy infectado, ¿vale? No pasa nada si la metéis. Además, ¿no? Estoy en el servidor seguro. Aquí esta entidad me dice que está firmado y que realmente estoy en el servidor correcto, ¿no? Si por cualquier razón estuviéramos quedásemos infectados por este es mucho más sofisticado, el problema este ruso. Sin embargo, no es representativo. Este es representativo de hace un par de años. Hoy no es representativo de lo que están haciendo los rusos. Este, por ejemplo, sí que es autónomo, tiene en su interior todo el código necesario para funcionar. Hoy en día no encuentras ninguno de esos, por eso hago las demos con este, porque dependen de servidores externos, que ya es más complicado hacer ninguna demostración porque puede que se caigan o van cambiando o se modifican, en fin, es más complicado. Pero luego explicaré cómo funciona. Pero utilizo este, que sí que el efecto es el mismo a efectos prácticos, ¿no? Bueno, si yo quedara infectado por este, también se va. Este, el muy cabroncete, no queda como ningún tipo de proceso o servicio corriendo. Se queda como una DLL registrada, con lo que sacarla de ahí es un verdadero infierno. Esta máquina hay que restaurarla ya, porque es un verdadero coñazo quitar eso de esa DLL registrada, que se engancha de alguna manera a través de una funcionalidad al Internet Explorer, y es lo que hace que ocurran estas cosas luego. Si visitamos ahora la página del banco, ¿veis el cambio? ¿Vale? Ahora sí que no hay que meter las contraseñas aquí. ¿Veis que incluso este dato adicional se carga un pelín más tarde? Esto sí es HTML, esto está incrustado en la página. Yo, de hecho, estoy en el servidor correcto, igual que antes. Estoy en el servidor correcto. Este consejo que dan siempre, ¿no? De mirar para evitar el phishing, de mirar el candadito o el certificado. Estoy en el servidor correcto, en el servidor suyo no hay absolutamente ningún problema. El problema está en mi navegador y en que ha detectado que al visitar la banca general esta italiana debe introducir un campo en unos parámetros concretos que tiene calculado en su código, y de hecho lo introduce. Pide la segunda contraseña, esta es la que sirve para mover el dinero realmente. Con la primera consultas, con la segunda mueves el dinero, y los tres campos pues irían a parar. Normalmente los rusos utilizan FTP o página web con PHP que recoge los datos. Los brasileños tiran más del FTP o del correo. Esto iría a parar, ya digo, al atacante. Como veis, pues da el pego bastante bien. Si no fuera porque lo piden aquí, bien que podían incrustarse en la página real del movimiento de dinero. O sea, si habéis operado por la banca en internet, vosotros supongo que lo habéis hecho, pues metéis vuestra contraseña, digamos, de consulta, y luego a la hora de mover dinero es cuando os pide la segunda contraseña. Esta gente la piden al principio, la incrustan aquí del tirón, por varias razones. Una es para no esperar a que alguien realmente haga movimiento de dinero, porque si no las posibilidades de robar son menos. Las tienen que pedir al principio para que todo el que vaya a consultarlo diga, ah, bueno,
han mejorado la seguridad, ¿no? Ahora me piden la segunda para empezar. Y ya la tienen y pueden mover dinero. No tiene que estar a la espera de que una potencial víctima vaya a mover dinero realmente para meter su contraseña. Bueno, pues así está el panorama. Los hay más silenciosos todavía, más o menos distintos, pero vamos, estas son las dos funciones básicas de los troyanos. Los vamos a dejar por aquí, que luego haré otra pruebecilla. He cerrado el flash, ¿no? De hecho, el modelo que comenzaron en 2004 todavía le es válido y ha desplazado por completo, ya digo, a los virus que estaban destinados un poco solo a su difusión. Su objetivo era la máxima difusión. Desde luego, hoy en día no es la difusión una de sus funciones principales. Se tiene que difundir, claro que sí, pero sin llamar excesivamente la atención. No veréis ya explosiones tipo Blaster de 2003 o tipo Clef o tipo MyDoom, por ejemplo. No hay de ese tipo, sin embargo las infecciones están por las nubes. Pero no hay grandes infecciones masivas, sino que lo que hay son infección masiva de una forma más sutil de una cantidad de malware impresionante. El otro día leía, no he podido cambiar la presentación, pero ya se ha llegado al millón de muestras conocidas y las que no se conocen. 1 millón de muestras son muchas muestras o de malware conocido, sobre todo teniendo en cuenta que hasta 2003 o 2002 o por ahí las casas antivirus anunciaban que, bueno, ahora detectamos 60.000. 60.000 acumuladas desde el principio de los 90. En 5 años pues se ha llegado al millón y las tasas de detección no es que estén tampoco muy allá, ¿vale? Las características, como he dicho, de estos bichos que os he enseñado, o de este tipo que os he enseñado hace un momento, es que ya se lo toman un poco como una industria, se lo toman como en serio, ya no un juego de adolescentes, ni de locos, ni de friki. Esto ya es un trabajo de full time que se lo toman ellos y consiguen una producción realmente alarmante con su recurso, con su gente contratada, con sus trabajos, con su organización. Ten en cuenta que una vez que consiguen tus contraseñas del banco necesitan gente para mover ese dinero y traspasarlo a las cuentas, en plan mafia, como en el sentido en el que estamos acostumbrados a hablar de la mafia, pero ligado al malware. Sobre todo eso, que el malware ya antes era un delito en sí, el malware, o sea, crear programación destructiva. Ahora el malware es el medio para cometer delitos reales físicos, o sea, te roban el dinero. Esto ya lo digo, no me ha dado tiempo a actualizarlo, pone 500.000, esto está hecho hace un año y pico, se ha doblado en un año. De lo que nosotros recibimos en VirusTotal, que ahora hablaré un poquito de VirusTotal en Hispasec, pues ahora estamos con 30.000, se mantiene las 30.000 muestras al día recibimos. De esas 30.000, el 75% suele ser algún tipo de malware. Y de ese 75%, el 30% es malware específicamente diseñado para robar contraseñas de los bancos. O sea, lo que llamamos los troyanos bancarios. Una característica muy importante del malware actualmente, que todavía no nos hemos dado cuenta, es que ya no se distribuye, o sea, no es el correo el medio principal de distribución. Sí que nos llega un montón de spam, un montón de correos infectados, pero no es la estructura que nos tenía acostumbrada de ejecución por archivo adjunto. Ahora mismo está en la web, en la web es donde está el punto álgido de infección y por donde intentan infectar a los sistemas, sobre todo por vulnerabilidades en los navegadores. Hoy en día, si te llega algún correo, no es porque tenga nada adjunto. Normalmente los correos adjuntos no
ya todo el mundo tiene su antivirus en local, su antivirus en el sistema de correo que filtra lo ejecutable. Ya hay que ser un poquito torpe y no estar en el mundo para ejecutar lo que te llega por correo. Así que lo que han hecho para mantener los niveles de infección es desplazarse a la web. Lo que te llega por correo puede ser un enlace, puede ser incluso, que he visto alguna vez que me parece ingenioso, un enlace para que no te lo filtren los correos anti-spam. Lo que te llega es un enlace al Google, al voy a tener suerte del Google, de forma que tú pinches en ese enlace, que es a Google, tú estás yendo a Google, pero el Google te lleva a la página donde ellos quieren, que es donde intentan explotar la vulnerabilidad. Hay todo tipo de artimañas. También se lleva mucho últimamente no enviar ejecutables, sino documentos en Word o en Excel que tienen muchísimas vulnerabilidades y son abiertos con Microsoft Office, y la gente lo suele parchear en el Office. Y claro, la gente abre los documentos y los Excel pensando que son inofensivos, algo que realmente no es así. Vamos a ver una demo, creo que viene ahora, de cómo funciona la ejecución de código por web. No solo Internet Explorer, aunque sea el objetivo principal, ¿no? Más que nada porque está en el 90 y pico %, ¿no? de sistemas de escritorio, pero sí que están muy al tanto los creadores de malware. Necesitan que se ejecute su producto, ¿no? Su malware, y para que se ejecute pues intenta aprovechar las vulnerabilidades sobre todo. Aprovechar vulnerabilidades que permitan ejecutar código. Eso es muy sencillo. Cuando hay una vulnerabilidad que permite... Un momento, no puedo escribir y pensar y hablar. ¿Vale? Cuando hay... Como en este caso, en abril de 2007, hace casi un año, hubo una vulnerabilidad de la que hice un exploit para que veáis lo sencillo que es ejecutar algo en el sistema de forma que no os deis cuenta. Una de estas vulnerabilidades aparece cada poco tiempo. Cada par de veces al año suele haber alguna de estas gordas que realmente supone un problema. Voy a abrir esto para que veáis que con simplemente pinchar en un enlace se puede llegar no solo a ejecutar, sino a descargar código y a ejecutar código en el sistema. Según vaya de rápido, ¿vale? Ya lo ha hecho. Esto es una pequeña broma que yo metí en el servidor, pero bien que en vez de derretirte la pantalla podía haber sido el troyano bancario de turno. Lo que ha ocurrido al pinchar un enlace gracias a una vulnerabilidad de Internet Explorer es que se ha descargado esta aplicación. Veis que tiene fecha de ahora mismo, a 10:45. Se ha descargado y se ha ejecutado esta aplicación con solo pinchar en un enlace. Este es el modelo actual, digamos el estándar de facto de infección. Pinchar y ejecutar. Por supuesto, para esto existe parche. Lo que pasa es que cada cierto tiempo ocurren nuevas vulnerabilidades o la gente no parchea, que prácticamente es casi o más importante que el tener las firmas actualizar las firmas antivirus. Vamos a ver si esto se aprieta un poco. Vamos a abrirlo otra vez. Estamos aquí. Uno de los aspectos más interesantes del malware hoy en día es el malware, ya decía, como una especie de servicio, no como un programa en sí, sino como una infraestructura que se compone de lo que tú ejecutas, lo que me descargo, a dónde van los datos y cómo se gestiona todo eso para mantenerlo actualizado y para mantener los niveles de infección. Los niveles de infección han llegado a tal punto que realquilan y venden el malware. Nosotros, como llega mucho de este tipo a Virus Total y lo analizamos un poco, a veces tenemos acceso a los sitios desde donde se controla. Y lo que hace esta gente es, allí puedes ver anuncios de que te crean el malware un poco a medida, según lo que tú quieras robar, y
te venden o te alquilan una página web desde donde tú vas a controlar un poco la distribución y mucho los datos que te llegan. Todos estos datos, si tú hubieras metido en esas páginas las contraseñas, viajan a un servidor y a un sitio donde tienen que almacenarse. Si te dejan, digamos, te alquilan un tiempo el que tú puedas tener acceso a una contraseña a ese servidor y ver lo que hayas robado. Es realmente un servicio. Esto empezó con el Gophi en 2005, un bichillo. ¿Por qué se sostiene todo esto? ¿Cómo es posible que haya una infraestructura de servidores web en las que la gente robe y meta ahí los datos y demás? Bueno, pues la Russian Business Network aquí al rescate es un ISP ruso, al margen un poco de la ley, y que cobra bastante además por mantener esos servicios. Si la policía llega allí, la policía rusa llega allí y quiere hacer algún tipo de registro de control, lo único que hace es subirle el alquiler de esos servidores a los que crean el malware para sacar más dinero o untar a la policía, en fin, tienen ahí una historia montada. Por ejemplo, los brasileños tiran más de servicios gratuitos, que estén un poco descontrolados, servicios web gratuitos que conocemos todos. Esta gente tiene su propia infraestructura y es más complicado luchar contra ella porque realmente están un poco en el ajo. ¿Vale? El malware hoy en día funciona, como decía, como infraestructura. Si suele llegar a través del spam, enlaces no adjuntos normalmente, o enlaces o cualquier cosa, un tipo de malware A o lo que sea, que una vez infectado lo que hace es hacer una petición aquí. Por ejemplo, este estaría en la Russian Business Network, por ejemplo. Te descarga un componente que es el que realmente infecta. Normalmente este se convierte en reenviador y comienza de nuevo la cadena. Al estar aquí hay una especie de... la lógica de funcionamiento del malware se ha trasladado a los servidores. Aquí es donde actualizan, aquí es donde cambian. No sé si os acordáis de los virus que eran polimórficos o metamórficos o no sé qué historia. Realmente eso, la lógica ahora mismo está trasladada al servidor donde lo modifica. No hace falta que aquí cambie el bicho. El bicho hace una petición, como todo el mundo hoy en día está conectado a internet, con conexiones rápidas y demás, pues descarga un componente nuevo y no hace falta ni que haga poliformismo ni nada, cambia y puede estar infectado por otro más actualizado que haga otra o que tenga otras funciones. ¿Vale? Eso es lo que llamamos el diseño modular, que permite instalaciones, actualizaciones automáticas y como decía antes, esto es una publicación de variante muy rápida y coordinada que, como en el caso como el Stonewall, permitía, o sea, han visto casos de hasta una actualización por minuto. Si tú cogías uno de estos servidores chungos del Stonewall y le dabas F5 cada vez que querías, localizabas dónde estaba el binario este que te infectaba, si le dabas F5, pues se llegó a ver, lo decía una casa antivirus, que cada F5, cada actualización, descargabas algo distinto. Hacía con JavaScript alguna modificación de binario y te estaba descargando una cosa completamente distinta. Muy poco detectada. Esta es lo que suelen hacer, como suele funcionar en general el esquema del malware actual, un componente central al que le damos un nombre, por llamarlo de alguna forma, porque realmente es complejo saber qué es qué en cada caso, y luego herramientas que pueden ser descargadas desde otros sistemas, que a lo mejor son códigos de otros virus anteriores que se han visto que ha funcionado bien con el tiempo, para sus distintas funciones. Si necesitan enviar spam para reproducirse, si necesitan recolectar correos para también enviar ese spam, si necesita hacer denegaciones de servicio distribuidas. Son componentes distintos que hacen que el malware no sea un archivo en concreto, sino una completa infraestructura, además que depende de muchos servidores y de muchos nombres de dominio. ¿Vale? Como decía, no solo la demostración esta que he hecho de la ejecución de código a través de un enlace no ocurre porque seamos guarrillos y visitemos sitios porno. Ocurre en cualquier página de internet. De hecho, aquí recopilé algunas noticias en las que habían infectado anuncios de Google, en la página oficial de Google, en los que si te pinchabas te intentaban colar, como ha hecho la demostración,
algún malware de ese tipo, aprovechando la vulnerabilidad. Google no tiene nada que ver en ese aspecto, pero como alquila su espacio para los enlaces patrocinados, esto que pone a la derecha, aquí también se distribuye a través de la publicidad del Messenger, el WinFizer, por ejemplo. Artículos en la Wikipedia, bueno, esto es más sencillo porque la Wikipedia es editable por cualquiera. También lo vieron como en su día como un método a finales de 2006 como un método de distribución de malware. Y esta es la que he hecho la demostración. Como he dicho, no solo es un servicio, sino que tienen tantos datos, tienen tantísimos datos, que es complicado que no haya negocios paralelos, como ya he dicho, la venta del servicio, de tener acceso a esos datos, o incluso los datos en sí en bruto los pueden vender con cifras importantes. Una vulnerabilidad como la de ANI se estaba vendiendo antes de que se hiciese pública bastante cara, puede ser 30.000 euros o por ahí. Los cuentas de PayPal y eBay, que les sobran por todos lados porque son los que en el phishing tienen más éxito, pues se vendían a 3 euros. Esto es un experimento que hizo Raymond Ginn, que es de 3 micros, y que escribió una noticia del supermercado del malware. Nosotros hemos tenido acceso a algunos de estos sitios, repositorios de contraseña y de datos robados. Lo máximo que hemos visto han sido 15 gigas de datos, de texto. 15 gigas de texto es muchísimos datos. Entonces, me decía, alguna vez cuando da esta charla la gente dice, pero es que eso a mí no me ha pasado nunca. Es que probablemente tiene que dar mucha casualidad. Probablemente no es que no te hayan robado, probablemente es que no le has dado tiempo a utilizar tus datos todavía, de tantos que tienen. Hay una bestialidad. Eso es una de las decenas y decenas que hay. También están de moda últimamente las botnets, que el otro día también habréis leído por ahí que Madrid es la capital de la ciudad con más sistemas zombies. Esto significa que Madrid es la ciudad que tiene más ordenadores infectados, de forma que pueden ser controlados por un command and control central. Normalmente hay varios, porque gestionan varios miles de ordenadores y tienen cierta redundancia y necesitan varios sistemas para controlarlo. Pero vamos, también esto es muy sencillo de manejar. Es una página web normalmente donde escribes un comando y le das a enviar, y esto lo envía a todos sus sistemas zombies. Son como clientillos, tienen los clientes servidor, clientillos controlados por un sistema central. La evolución de este malware ha sido también bastante curiosa, porque si antes ocurría con puertos fijos, todavía o conocéis el netbook o el backdoor fit, que son troyanos tradicionales en los que te conectaba un puerto y controlaba el sistema, ¿no? Y le abrías la bandejita del CD, que era lo máximo, a las víctimas. Pasó a esto a controlarse por IRC. Los sistemas víctimas entraban en una sala de IRC normal controlada, y con el script del lenguaje de IRC podías controlarlo. Últimamente el HTTP, y ya lo último es controlarlo con protocolo P2P, que eso es lo más evolucionado y pasa bastante desapercibido. ¿Por qué por HTTP? ¿Por qué no siguen el IRC y los puertos fijos? Porque ahora todo el mundo tiene cortafuegos, ¿no? Y el XP con ese iPad 2 viene activado por defecto. Las conexiones entrantes no son permitidas, por tanto tienen que buscarse la vida, y lo que hacen es salir, o sea, hacer conexiones inversas de salida a través del navegador, que está permitido y que no es tráfico sospechoso. Tú puedes estar haciendo peticiones HTTP y no te das cuenta, no te salta nada, porque las tienes permitidas por defecto. ¿Vale? España, ya digo, está bien surtida de zombies, ¿no? Estamos los cuartos. Y Madrid, como decía, la capital con más sistemas infectados del mundo. De hecho había no sé si la he puesto en esta presentación. Esto me parece curioso. Hay una noticia también de un Al Día que decía que me puse a comparar los sistemas distribuidos que hay. Por ejemplo, no sé si sabéis lo del SETI, ¿no? Que
el set y la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que tú te instalas un clientito y te comunicas con un servidor central y analizas el ruido del espacio buscando ciertos patrones para ver si hay inteligencia artificial. Pues tú, si quieres, pues te instalas ese clientito y aprovechas tu ciclo de procesador ocioso para procesar ese ruido. Pues no había nada, había 9.000 o 10.000, así, 10.000 sistemas que tenían eso instalado voluntariamente, pero muchísimos más que estaban infectados con el clientillo o con los diferentes clientes de malware que hay. Claro, la conclusión era que había más máquinas que tienen programa instalado clandestinamente que los que tienen programas instalados de forma voluntaria, cosa que me parece muy curioso. Como decía, la infección en general del malware no tiene por qué venir de visitar páginas de dudosa confianza, puede ocurrir en cualquier lado. De hecho, hasta en Dilbert, la página de Dilbert, un cómic intentaba MySpace, ocurrió también a mediados de 2006. Páginas que... Esto fue algo que vimos también en Ispasec, que tuvo bastante repercusión, salimos en la tele y todo, en La Sexta. Porque descubrimos un sitio que se habían colado en un servidor de un hosting italiano. Y claro, una vez que te cuelas en un servidor web, bueno, pues tienes todas las webs que está alojando, la tienes en tu control. En este caso, ese servidor estaba sirviendo 11.000 páginas distintas, con lo que, principalmente europea e italiana, con lo que hicieron un pequeño script, ya una vez metido en el servidor, que cambiaba todas esas páginas. Le incrustaba un iframe que intentaba descargar un malware y infectar al que visitaba esa página. Tuvo bastante repercusión porque 11.000 páginas son muchísimas páginas y el nivel de infectado por visitar estas web pues llegó a ser importante. No es que se haya metido en 11.000 sitios distintos, como entendía la tele y era complicado hacérselo entender, sino que se metieron en un ordenador que servía 11.000 páginas, ¿vale? 11.000 páginas web. Una de las familias que desgraciadamente ha desaparecido, no sé qué ha desaparecido hace poco, lo hemos notado, los Sinowal han desaparecido como tal, han evolucionado y luego han vivido un parón. Yo creo que están preparando algo mucho más gordo, pero vamos, miedo me da. Esta familia funcionaba así, estamos hartos de verla porque durante el final del año pasado, al principio de había un montón de este tipo. Básicamente lo que hacían era, como digo, infectar un servidor cualquiera, incrustando código en su página web, código iframe que te redirige, ¿no? Tú estás visitando una cosa, pero a la vez también estás visitando otra. Una vez que eso estaba infectado, ese servidor estaba comprometido, pues si bien... además lo intentaban de varias formas. Una era a través de algún exploit, como el que acabo de mostrar, que es un poco automático, pinchas y te infectas. O bien, si no podían, te redirigían ya directamente a un sitio que te decía, bueno, pues descárgate esto, por favor. Y que era un ejecutable. Lo hacían así cuando tú no eras vulnerable o estabas parcheado. Después, si la página es más o menos conocida o no, necesitan promocionarla un poco, con lo que empiezan a enviar, no adjuntos, sino enlaces a esa página. Empezaban a enviar enlaces a la página para que fuera a visitar y la gente quedara infectada. Los que a su vez quedaban infectados, pues infectaban al resto, se convertían en reenviadores de spam, ¿no? Existía, todo esto es gestionado en este caso era el MPAC, que es un sistema conocido. Esto es un sistema de gestión de malware. Aquí es donde quedan registrados los sistemas infectados por países, las vulnerabilidades que han aprovechado, exploited y tal, las vulnerabilidades, los Firefox, Opera, aprovechaba vulnerabilidades de Firefox, de Opera, de Windows 2000, de QuickTime, de XP. Este servidor especial, digamos, que gestionaba la difusión del malware y controlaba,
Pues ya digo que una vez que visitaba, te intentaba, o bien detectaba que si tenías un Internet Explorer, un Firefox, un Opera, y te la intentaba colar por algún lado, con algún exploit de este tipo. Te contabilizaba como sistema infectado y tú pasabas a ser un sistema infectado. Una vez infectado, y esta es una parte muy curiosa de cómo funcionan hoy el malware, una vez que tú te has infectado se queda como latente, ¿no?, en el sistema. Queda latente a la espera de ver tus hábitos de navegación, que esto es muy curioso. O sea, si antes pues tenía el troyano, como el que he mostrado, tenía en su código pues 300, 400 páginas web a las que tenía que reaccionar inyectando un campo nuevo, robando las contraseñas, ahora son más pequeños y lo que hacen es detectar tus hábitos, ¿no? Por ejemplo, si esnifásemos un tráfico de red de un sistema infectado con este tipo de malware, veríamos que, por ejemplo, pide una petición a mi banco, a mibanco.com. Como estoy infectado, lo detecta y hace peticiones adicionales. Esto es una petición real típica que descargaba, no sé si lo veis bien, supongo que no, pues descargaba archivos adicionales, ejecutables, te localizaba por GeoIP donde estabas para estadística suya, la dirección IP, un .dat con más configuración y otro ejecutable para más cosillas. Todo esto lo hacía a nivel de red, tú no te enterabas, solo con visitar tu banco, pues te hacía una especie de estudio y dice, vale, este tío visita mibanco.com y como ya sé que visita mibanco.com, pues ahora descargo un malware específico, un troyano específico para mi banco. O sea, necesita saber cómo ha estudiado previamente, cómo funciona la página y cómo incrustar, por ejemplo, como hemos visto antes, un campo adicional. Ya no el otro autónomo, sino que según lo que tú navegues, lo descargan de un servidor. El tío rellena, la víctima rellena los campos necesarios y esto viaja al dropper, ¿no? Lo llamamos dropper porque es donde hacen drop todas las contraseñas. Como una especie de bobillo de los tesoros. Ya una vez que... ¿Cómo se convierte esto en dinero real? Pues una vez que el atacante tiene acceso, lo único que tiene que hacer es introducirse en la cuenta del banco y traspasarlo a otra cuenta cualquiera de... Hola, ¿qué tal? El pesado. Que voy a llamar. Y tiene que hacer la transferencia al banco. Esto no lo hace el que crea el malware, no se mancha las manos, lo que hace son los muleros, ¿no? Que son gente contratada para este tipo de servicio nada más. Todos habéis recibido un correo que dice trabaja desde casa fácil 2 o 3 horas a la semana, no sé qué. Bueno, pues esto. Te dicen, a ti te va a llegar dinero a una cuenta, tú la vas a traspasar a otra y te va a quedar con una parte. Luego esta gente son los que pillan y este pues se queda impune. Ya una vez que está el dinero en otra cuenta, hacen una redirección a través de sitios como Western Union, otros que es más complicado seguirle la pista. El dinero va a parar al que tiene que llegar a parar y se pierde su rastro. Este es el funcionamiento más o menos que tienen todos los sistemas de hoy en día, del malware. Esto, por si dudáis de si se gana dinero, aquí tenía unas fotos que publicó Sambel en su blog de una fiesta en Praga que se montaron los de Click Revenue, que no hacen malware específicamente, pero sí que hacen una especie de adware agresivo, ¿no? O sea, que salen muchos pop-up y demás. Y se lo montaron muy bien y ganan mucho dinero con su negocio porque
publican, además lo hacen de forma pública, tienen una página donde publican las fiestas que se pegan los tíos. Y por ejemplo nos sortean los coches aquí, se ríen del FBI, que me hizo mucha gracia esta foto, porque el FBI no tiene mucho que hacer con esta gente, cuando se lo pasan pipa, con condones y herramientas variadas, ¿no? Vamos a hablar, no sé cómo voy, bueno, pero vamos a ir ya más rapidito. Con el tema de los antivirus. ¿Por qué no los antivirus no vienen aquí a defendernos y por qué no son la solución al problema? ¿Por qué la industria antivirus un poco que ha sucumbido a esta avalancha de malware? Bueno, pues por definición, porque es una herramienta reactiva y es muy complicado tener una heurística buena, que muchos la tienen, pero es complicado tener la capacidad de reacción ante la avalancha actual. Ya os dije que se acaba de superar el 1.000.000 de muestras, de muestras conocidas. Esto ha ocurrido en un año, casi se ha duplicado en un año. No por ello son inútiles, de hecho, también uno de los problemas, entre comillas, es que tenemos excesiva confianza en el antivirus. Todos hemos oído a alguien que dice, pero ¿cómo voy a estar infectado si tengo el antivirus actualizado? Bueno, no, hemos sido víctimas de un marketing muy bestia y no podemos confiar solo en los antivirus. De hecho, no es que sean inútiles, sino que simplemente hay que combinarlos con una defensa en profundidad y un montón de técnicas más. No podemos confiar simplemente en lo que nos diga nuestra base de datos de firma actualizada. Esto lo dice Kaspersky también, no lo digo yo, que según Kaspersky los tiempos en los que se podía controlar la situación con los antivirus pertenecen al pasado. Esto lo dijo a principios del año pasado. Y Kaspersky algo sabe del tema, ¿no? Estos son gracias a lo que llega VirusTotal, podemos hacer una pequeña estadística de lo que detectan los motores. El grueso, o sea, 9 de los 32 motores detectan entre el 20 y un 30% de lo que llega. Uno detecta entre el 60 y 70%, pero es porque tiene unas heurísticas paranoicas que dan muchos falsos positivos. O sea, tiene truco. Ya han perdido, de hecho, han perdido bastante el miedo a los falsos positivos. Antes, dar un falso positivo era como algo bastante prohibido para las casas antivirus. Hoy en día, bueno, mejor que sobre que no que falte, ¿no? Panda decía el otro día que han trabajado en los últimos 5 años muchísimo más que en los anteriores 15 que llevan de vida. Han tenido que trabajar muy duro para no perder el ritmo del malware. Bueno, estamos recibiendo ahora mismo, esto está un poco anticuado, debería actualizar la presentación. Ahora mismo estamos sobre el 1.000.000 de muestras. En noviembre de 2007 llegamos al 1.000.000 de muestras, desde julio de 2004 que llegan a VirusTotal. Hay días bestias como este que pueden llegar, estos son los infectados y los que no, 40.000, hay días que pueden llegar 40.000, hay días que llegan 80.000. De esas, como siempre, se mantiene la proporción, que el 75-70% están infectados y un 30% de eso son troyanos bancarios. Y me atrevería a decir que la inmensa mayoría son nuevos. Nuevos, no nuevas creaciones, sino binarios nuevos, ¿no? Pueden pertenecer a las mismas familias, pero sí que el binario, digamos la firma, el MD5, son nuevos. Aunque hagan lo mismo que antes, ¿vale? Esto es una... Bueno, ¿por qué recibimos tantas muestras, no? Bueno, pues porque existe un flujo, se ha hecho de VirusTotal una especie de estándar de facto a la hora de comparar las muestras y el malware. Lo veréis referenciado en todos los sistemas internacionales y las páginas internacionales. Una especie de sistema para estándar, ¿no? Para comparar, para ver los niveles de detección.
No es exacto porque VirusTotal no es una herramienta para comparar antivirus, aunque la gente lo pretenda, según le vaya bien a la casa o no, antivirus, o al que pretenda hacer la comparativa lo utiliza no como sistema comparativo, pero no lo es porque, bueno, son sistemas de línea de comando de antivirus, no está instalado, no tiene... Ahora muchos los antivirus tienen que confiar en el comportamiento, en el BA, ¿no? Behavior Analysis, que es lo que les hace tener esa heurística. Entonces, eso no se da en VirusTotal, pues puede ser, y de hecho ocurre bastante, que detecte algo en tu escritorio porque lo tienes activado en memoria y demás, y esa muestra no sea detectada en VirusTotal por los distintos antivirus. Bueno, como decía, este es el flujo habitual del malware, nos llevan a muchísimas muestras de las organizaciones públicas, de investigadores independientes sobre todo, las casas antivirus en flujo constante, nosotros le pasamos las muestras que son detectadas por unas casas y por otras no, se las enviamos a las que no lo tienen detectado, los usuarios también envían, y bueno, el flujo al final siempre viene a acabar en VirusTotal. Es muy raro que una muestra no acabe en VirusTotal, porque esta gente, sobre todo los investigadores y las casas antivirus y las organizaciones públicas, tienen honeypots y honeymonkeys que van saltando por páginas web buscando morralla, y al final acaba casi todo en VirusTotal. Por eso podemos hablar de cómo está funcionando el malware hoy en día. Estamos en una posición más o menos privilegiada. Y ya vamos a ir terminando. Tenía una demo, pero vamos, no lo voy a hacer porque ya no sé cómo funciona. Hablando sobre el miedo a los falsos positivos, que le cambiaba unos cuantos bytes a la calculadora y la empezaron a detectar todos los sistemas antivirus, pero bueno, vamos a dejar para otro día. Y las conclusiones más o menos pues son las que he venido diciendo. El paso sobre todo de la artesanía a la hora de crear malware a una industria bastante compleja, que además bastante cambiante, porque ahora, como digo, los creadores del Sinoware han parado la producción, no sé qué estarán preparando. Una de las cosas nuevas que han introducido, por ejemplo, es los troyanos tienen, los que pertenecen a la familia, a la evolución, que ya no sabemos cómo llamarla, del Sinoware. Ahora lo que hacen es no se ejecutan en el momento. Quiero decir, tú puedes estar infectado, has ejecutado algo o se ha ejecutado en tu sistema algo, pero si 10 minutos después, como yo he hecho, o un minuto después, visitas la página de un banco o lo que sea, no hay ningún tipo de reacción. A efectos prácticos, estás limpio, no ha pasado nada. Tiene un contador interno y en un momento aleatorio, que pueden ir desde varios días a varias horas, es cuando se activa. ¿Por qué? Esto lo hacen para complicar es una jugada en contra de nosotros, en contra de las casas antivirus, de los que analizan, porque eso jode mucho. O sea, tú estás analizando un troyano y hasta un tiempo X después no puedes ver lo que está haciendo. No hay forma de acelerarlo, lo estamos intentando, pero es complicado. Pero es muy curioso como una de las hacia donde van es hacia intentar fastidiar en lo posible a los que lo analizan, porque necesitan pasar todavía más inadvertidos en los sistemas y que la difusión sea un poco más silenciosa si cabe. Por eso intentan atacar sobre todo a los usuarios, ya lo tienen ganado, los usuarios no aprenden nunca, pero a los que estudiamos estas cosas pues están intentando no ejecutarse en virtuales, hacer este tipo de triquiñuelas para dificultar el análisis. Y bueno, el marketing, siempre se me olvida, de ISPASEC, de los servicios que ofrecemos y demás. Y nada, preguntas, si queréis. Que todavía quedan por ahí. Y no sé, es que como a eso no le he prestado mucha atención. No me acuerdo, pero vamos. De ese tipo, más o menos de lo que se venía haciendo antes, un poco una evolución de lo que se venía haciendo antes, sobre todo spyware y adware. Claro, lo que se tiende siempre es hacia los bancos, precisamente hacia la banca electrónica. Sí,
a grosso modo, en un 30% del malware que se crea es tendente a la banca electrónica, a robar directamente contraseñas, no solo contraseñas, sino certificados. Un pocos bancos lo hacen, pero bueno, algunos sí. La autenticación del cliente con un certificado también lo roban. Y vamos, sí, es a lo que se tiene. ¿Y qué solución le pondría ¿A qué? a la seguridad que ofrecen los bancos a este tipo de cosas? Ya lo están haciendo lo que pueden. Bueno, sabéis que todo el mundo que haya utilizado la banca se ha tenido que enfrentar al cambio, ¿no? al teclado virtual, ¿no? ¿Lo habéis visto? A las recomendaciones de seguridad que hacen, al SSL, a todo. Muchos están introduciendo tokens, aunque algunos no lo hacen del todo bien. Por ejemplo, Banamex tiene tokens de contraseña de un solo uso, pero el algoritmo no está muy allá y se puede predecir, o sea, probándote una puedes predecir la siguiente, entonces no le ha servido de mucho. Los bancos están haciendo todo lo que pueden y de hecho hay muchos que tienen sistemas de JavaScript que te ofuscan la contraseña y la contraseña nunca llega al texto claro por red. Están haciendo lo que pueden, lo que pasa es que algunos se adaptan mejor que otros. ¿Pero tú crees que van un paso por detrás o un paso por delante? ¿Quién, los bancos? Hombre, siempre van un paso por detrás, pero es que todo el mundo va un paso por detrás. Las casas antivirus, los bancos, los investigadores. Es raro no encontrarte cosas que te vayan sorprendiendo. ¿Sigues utilizando tú ese servicio? ¿O ¿Cuál? el de la banca electrónica? Claro. Totalmente. No, que yo hace años que no me paso por un banco. Pero porque no tengo tiempo y porque... Y de cuenta contesta el banco. No. O sea, si conoces tu sistema y más o menos sabes para qué lo estás utilizando y cómo. De hecho yo no tengo el sistema residente, no está instalado. O sea, lo tengo para de vez en cuando pasarle por el disco duro, pero no está instalado porque me estorba para trabajar. Pero vamos, sí lo utilizo y además desde este ordenador, porque lo tengo más o menos controlado y bueno, siendo un poco cuidadoso con la navegación, no tengo ningún problema. También tenía por aquí a veces, en ocasiones, tengo una virtual con Linux, en fin, que hay un método, lo que pasa es que es un coñazo. O sea, tienes que estar encima y saber lo que estás haciendo y tener bastante cuidado. Vamos, no más cuidado el que tienes con tu tarjeta de crédito o cuando vas al banco. Si fuera al banco a las 12 de la noche pues estuviera abierto, tendría cierto cuidado, ¿no? De no enseñar el dinero, ¿no? Cosas lógicas, pero aplicadas a la banca electrónica. Sí, el ISP ruso que aloja servicios de este tipo lo hará todo por dinero, supongo. Entonces, ¿por qué los bancos que tienen mucho dinero no pagan más o tiran ese tipo de servicios? Más que los malos, por así decirlo. No, porque es como sería, o sea, ¿qué dice? ¿Guerra sucia? Claro. Los bancos tienen mucho dinero. Sí. Entonces, ¿por qué no lo aprovechan? Porque es guerra sucia, porque primero es primero es que ganan más, nunca puede entrar en el juego de una extorsión o de por ejemplo, lo de la denegación de servicio a la carta. Hay gente que intenta echar abajo Amazon o eBay o sitios muy gordos, ¿no? Que también tienen mucho dinero. Y todos estos zombies o los sistemas zombies hacen peticiones a saco, bueno, contra Virus Total, a mí, hace un mes estuvieron intentando echarla abajo constantemente. Intentan echarla abajo, ¿no? Peticiones y tal a través de sistemas zombies. Bueno, nosotros no, pero a eBay además le piden dinero para dejar de que esto apunten hacia él y le intenten echar abajo. Si tú entras en el juego de pagar, ¿quién te garantiza que eso no va a seguir ocurriendo o que te sigan pidiendo más dinero? No sé, no le veo
mucho sentido. Además, no van a dejar de hacerlo, es un negocio que está montado y que depende mucha gente de él, no porque le paguen una cantidad va a dejar de hacerlo. ¿No? Y a nivel de usuario, aparte de lo que has comentado de parchear, actualizar, no darle a enlaces que no conozcas, no abrir páginas raras, luego hay algo más que se puede hacer. ¿Hay algún navegador que pueda...? Bueno, has hablado del Explorer, del Opera, del Mozilla. ¿Hay algún navegador que os pueda decirse más seguro? Pues... el wget, ¿no? No hay ningún software más seguro que otro, depende del que lo use. Hay software que tiene más fallos que otros, con números en la mano. Hay software que es más atacado que otros. Pero en general, luego el problema está en el usuario y en cómo lo utilice. Yo utilizo Opera porque me gusta. De casualidad, como lo usa menos gente, es menos atacado, ¿vale? Pero utilizo Windows también, no uso habitualmente Linux. Pero yo no soy administrador del sistema, no se me ocurre navegar como administrador, no se me ocurre leer el correo como administrador. Actualizo los martes a las 7 de la tarde, los segundos martes de cada mes, o sea, en cuanto salen los parches. Tengo tuneado algunas configuraciones del sistema para evitar ejecuciones, tengo los permisos NTFS más o menos configurados para que no se ejecute nada donde no debe. Pero claro, eso lo hago yo entiendo que la gente no llegue a ese nivel. Así que recomendaciones sencillas, pues sobre todo la de para actualizar y por supuesto el antivirus y por supuesto el anti-spyware y en lo posible no administrador, aunque puede llegar a ser un incómodo, y no seguir enlaces, un poquito conocer la información sobre todo de cómo funciona esto y qué puede llegar a ocurrir, porque hay gente que no te imaginas que ocurran este tipo de cosas. Saber cómo lo del SSL, saber un poco cómo funciona el sistema. Es que lo leía el otro día, que el navegador se ha convertido en un terminal bancario, y eso es darle mucha responsabilidad a un trozo de código. Entonces hay que saber un poco cómo funciona, qué es lo que está haciendo realmente y por qué, y eso la verdad que lleva tiempo, es complicado. La gente todavía cae en el phishing tradicional triste y patético, mal traducido, de una página. O sea que no se puede esperar tampoco que detecten este tipo de cosas bastante más sofisticadas. Sí, dos preguntas. China no está haciendo nada en cuanto a ataques, pero se espera que... Sí, pero China sí. Sí. Sí, pero no hemos detenido porque no lo entendemos muy bien. No, todavía no. Sí, llega mucho malware chino, pero son cosas raras, no... Es complicado entenderlo. Realmente es complicado. O sea, no están con su... Supongo que atacarán a bancos chinos y demás, pero vamos, no estamos en ello, ¿eh? Pero sí que hay mucho malware chino. Y navegando por una red, como por ejemplo la Tor, ¿podríamos evitar que nos infectaran? Podría evitar que... Ocultando nuestro navegador y nuestro sistema operativo para que al detectarnos... No soy usuario de Tor, pero si funciona como me imagino, que es encadenando capas, ¿no? La capa de la cebolla y tal, que encadena sistemas que prestan su ancho de banda, ¿no? Para cifrar y demás. No creo que no tiene ningún efecto, porque por ejemplo cuando tú usas un proxy, tú configuras tu sistema para pasar a través de un proxy en el navegador, como no deshabilite el JavaScript, pues bueno, no muere. Porque con el JavaScript te pueden sacar pues sistema operativo y demás. El tráfico sí, pero está pasando por distintos puntos de forma que no sabes de dónde ha sido generado ni quién. Pero los datos de tu navegador sí que pueden acceder a través de JavaScript, eso no tiene que ver con por dónde esté pasando la conexión. No creo que tenga mucho que ver, ¿eh?
Lo importante acá es quitar el JavaScript del navegador. Cuando quieras una navegación segura. En general sí es buena idea. Utilizar la zona de Internet Explorer o el NetScript de Firefox o el Opera. En general es buena idea porque el JavaScript es el que hace normalmente con el que se tiene acceso a una DLL si la DLL es la explotable, o con el que se accede al ActiveX, o con lo que se accede al objeto com, o lo que sea vulnerable, todo es a través de ActiveX. De JavaScript, perdón. ¿Existen alianzas bancarias para paliar esto? ¿A nivel mundial o nacional? Tú que te mueves con las altas del pelo. No me gusta a mí la alta espera. Pero tenéis un grupo, ¿no? Claro. Tenéis pase con los bancos, ¿no? O ya no, es difícil. No tenemos los clientes, pero como alianza sí, yo creo que no. Sí que, lo que sí que cuando conoce un poquillo los bancos, sí que casi todos pertenecen a un mismo, no sé, todas las cajas pertenecen a una misma confederación de cajas y tal. Y sí que en la alta esfera luego hay pequeños grupos que más o menos son los que controlan todo, que sí que están bastante preocupados por este tema. Ellos contratan los servicios de Spassec para el estudio del malware y demás. Pero así como tal, un sistema organizado en contra de esto específico, yo creo que no, pero vamos, una pregunta muy política para mí, yo soy técnico. Aparte de tener un sistema de detección de malware, ¿existen también equipos de detección de vulnerabilidades? ¿Cómo? O sea, en Spassec, pues vale, pues buscáis malware y tal, con las detecciones estas, pero también tenéis algún equipo para hacer vulnerabilidades en navegadores o en sistemas operativos. Para buscar. Sí, para intentar solucionarlo. De hecho hemos publicado ahí una de las últimas, cuando Firefox actualizó del 12 al 13, una de ellas la encontró un compañero, ¿no? Pero vamos, no es el campo, lo que pasa es que a él le gusta y lo hizo, pero no es el campo en el que nos solemos mover, buscar fallas. Porque yo supongo que si un banco tiene, aparte de un equipo de seguridad, un equipo de antiseguridad, puede mejorar su propia seguridad, por así decirlo. Sí, pero para eso se contratan las auditorías, para que alguien controle tu seguridad. Aunque tú tengas un sistema de seguridad, tú necesitas cierta distancia con tu sistema para evaluarlo. Necesitas no ser quien lo ha hecho. Claro, pues eso es un equipo que... Bueno, claro. Pero es que tendría que ser externo, no puede ser interno. Tiene que ser siempre externo, porque de ahí son las auditorías. Y sí que hacen, claro que contratan auditorías de las páginas web para ver si se puede evitar este tipo de cosas, claro. De hecho, las certificaciones europeas de seguridad exigen que sean empresas externas. Claro. No puede ser, lo exige, para certificarse te exigen que sea de fuera. Sería muy fácil, ¿no? Auditarte a ti mismo. Bueno, Sí. Sería muy fácil. Más cosas. Y con todo lo que hacen los troyanos, ¿no son capaces de eliminar luego todas sus pruebas después de tener los datos? Lo intentan, pero no es una prioridad ahora mismo. Pero igual que se hace, se deshace y así no lo detectáis. Incluso puede usar uno de los zombies como si fuese el supuesto malhechor. No le des idea. No, vamos a O ver. sea, que a lo mejor luego siguiendo el rastro vayan a uno que ya ha limpiado todos sus datos y que se hagan... Pero es que no se detectan así, no se detectan por sistemas infectados en las menos de las veces. No es prioridad porque no, o sea, si yo me infecto y quedan los rastros como tú dices por ahí, o sea, realmente da igual. El sistema acabará podrido de alguna forma y lo formatearán, ¿no? Se detectan porque llegan a virus total en bruto. No porque queden restos en algún sistema y de esa manera se estudie. ¿Sabes lo que digo? No, a ver, no es lo mismo que llegue... es que no. ¿Conoce virus total?
No, es que la verdad es que estaba hablando aquí todo el rato de virus total y a lo mejor no, simplemente no lo conocéis. Es un sistema de envío y análisis de archivos. Un sistema de análisis de archivos. Tú coges un archivo de tus sistemas y lo envías y pasa por 32 motores y lo analiza. Te dice, digamos, 32 opiniones distintas de si ese archivo es malware o no. Así funciona Virus Total, tan simple como eso. Entonces, lo detectamos porque llega por aquí, porque nos envían un ejecutable o cualquier cosa que llega a través de esta interfaz, no porque alguien infectado con él sospeche o quede algún resto en el sistema. De hecho, no tiene que ver, porque sí que se preocupan un poco de ocultarse. Si has visto antes la demo, cuando pinchaba se iba y se quedaba registrado como DLL, pero que no es desde luego su prioridad, porque no es la forma por la que son detectados desde luego. Y tampoco me importa mucho dejar en el sistema los restos o cualquier huella que luego un análisis forense te diga. Pero, Dime. a lo mejor me estoy liando. Antes ha salido que, por ejemplo, se enviaban los virus a investigadores personales, por ejemplo. Sí. Pero esa gente también los tiene que detectar. Honeypot, sobre todo los grandes usuarios de Virus Total son las CERTs y organizaciones públicas y organizaciones privadas que tienen grandes colecciones de troyanos que consiguen a través de honeypot o del honeymonkey, ¿no? Que son un poco unos honeypots activos que salen a buscar, empiezan a rastrear, buscando. Por cierto, esto ha mejorado y ahora sale ya bastante más rápido. Sale por lotes de 5 o 6 resultados. Y detectan, no detectan sistemas infectados, detectan, digamos, los servidores que los alojan o rastrean todo el spam, analizan todo el spam de forma que lo van recogiendo. Nosotros tenemos un sistema de retroalimentación que ahora hemos puesto en Virus Total que ejecuta, descarga de la propia malware que llega. En fin, hay muchas formas de dejar esto. Los honeypot, es que estoy hablando también de honeypot, no sé si sabes cómo van. Simplemente No, me imagino así. sistemas que están esperando a ser, digamos, atacados, o sistemas en los que se ejecuta algo, salen a buscar vulnerabilidades o malware o demás. ¿No? Esas cosas. Has dicho que hay malware que se dedica a robar, o sea, a conseguir los certificados. Ahora con el DNI digital estamos abriendo una puerta ya de la total suplantación de la persona, o sea, el robo de... No, el DNI está bien hecho. Está grabando, gente. No, la del DNI cae siempre la pregunta. El DNI está bien hecho, o sea, se han preocupado de hacerlo técnicamente bien. Pero el problema va a ser dónde se ejecuta eso. Si el sistema está troyanizado, es bastante probable que puedan suplantar algunas cosas. No lo sé cómo puede ocurrir, pero probablemente el problema no sea tanto el DNI, que está perfectamente hecho y la clave no sale de ahí, todo se calcula ahí, el cifrado y demás, pero probablemente al usar un ordenador como interfaz del que no te puedes fiar, es probable que con ayuda de un poco del desconocimiento del usuario y tal, no sé, por ejemplo, el otro día vi un troyano que afectaba a un banco brasileño, a Bradesco. Era una simple aplicación que te decía, dame tu certificado. Te salía la pantalla y decía, mete
tu cacharrín que contiene el certificado en el sistema, dime dónde está y tal. Todo esto estaba camuflado con el logo del banco y demás, y era, por supuesto, para mejorar la seguridad del banco y tal. Pues absolutamente tonto y simple, pero supongo que efectivo. No lo había visto antes así una simple aplicación que te decía, dime la ruta de dónde está tu certificado, si lo tienes en una tarjeta, en un chip, mételo, que yo te lo saco, y en fin. No sé por dónde, cómo irán los tiros, pero la experiencia dice que es probable que surjan problemas. Ya digo, no tanto por el DNI digital, sino quizás por los sistemas donde se vaya a ejecutar eso. ¿Por dónde lo metes? Vamos. ¿Qué bancos del territorio español nos recomiendan? Que se vayan a utilizar. Espérate que que estén destinados a internet, al uso más en internet. Algún en especial, habrá que tenga más. No puedo decir nada. Cualquier banco está muy bien. Todos son estupendos, ofrecen grandes rentabilidades. No lo sé. Hay bancos bueno, todo el mundo lo sabe. Bueno, o no se sabe porque tienen sistemas por detrás, pero bancos que se preocupan por la seguridad y han puesto su teclado virtual o su tarjeta coordenada, que no son más que preocupaciones por la seguridad, son casi todos, es que pocos quedan ya que no sé. La tarjeta coordenada no te la puedes llegar a sacar a no ser que se repita la posición, ¿no? O puedes llegar a... Mira, la tarjeta coordenada es súper cachondo. La tarjeta coordenada normalmente el malware la pide entera. Igual que hemos visto que la pantalla te saca un campo más, para los que tienen tarjeta coordenada te piden o entera o la mitad, para que tenga el 50% de posibilidades. O sea, te salen literalmente, te sale en la pantalla, si son 100 dígitos, pues 50, para que tú lo rellenes. Pero de las 200 posiciones, por ejemplo, una tarjeta coordenada que solo te pide normalmente por una transferencia externa 3 números de Sí, las vale, 200. pero si tu sistema está infectado, como he dicho, en vez del banco que he puesto de ejemplo, que solo tenía una palabra, ¿no? Sí. Hay algunos que te sale una pantalla en la que te piden, si son 100, te piden 50, si son 200, te piden 100 posiciones. Las piden. Bueno, pues el tío las mete. Vale. Las mete. Entonces, para la próxima transacción, tengo un 50% de posibilidades de que me pida posiciones que conozco, porque tengo la mitad de la tarjeta. Entonces las posibilidades son elevadas o hay quien las mete enteras. Tú dices, no me creo que un tío meta 50, quédatelo. Ocurre y además es bastante rentable. Y ocurre más de lo que tú ahora mismo estás pensando. Te lo digo, ocurre mucho. Y la tarjeta coordenada es un medio estupendo, mal utilizado por el propio usuario, que cree que metiéndolas todas es más seguridad. Es un concepto un poco extraño. Cuantas más mete el tío 50, se tira ahí sus 10 minutillos metiendo números y cree que eso le está ofreciendo más seguridad. Es como si le estuviera dando la tarjeta a otro tío. Sí, igual que se han atacado a vosotros, se han atacado a otras empresas grandes y a gobiernos, no ha habido ningún tipo de represalias no hacia las máquinas, a los fondos, porque son nombres usuarios, sino a los que se sabe que les ha atacado. Es que no se sabe muy bien. No sabe los maños de los zombies. Complicado. Rastrear eso es bastante complicado. Se puede perder prácticamente la pista en el sistemilla último, que es el que te está enviando peticiones. A partir de ahí ya ir más, averiguar más, es complicado. Lo único que puedes saber es el país, por de dónde vienen la mayoría de las peticiones, pero poco más. ¿Y no se hace hincapié en desarrollar o investigar para detectar esa gente o es cosa de los gobiernos? Eso es cosa ya de... porque sí, a nosotros nos atacaron un chino, pero... ¿qué chino? 300. No, o sea, las leyes son distintas, no puedes ir a denunciar aquí algo tan
que es complicado incluso que lo entienda la mayoría de la gente, es muy complicado. Es complicado, es que la palabra es compleja, ¿no? Es preferible invertir en tecnología para evitarlo. Firewalls y demás. Sí, bueno, Microsoft por ejemplo tiene a lo bestia Akamai de por medio, tal, que le filtra. Es mejor invertir en eso que en evitarlo. ¿Una pregunta más? Por ahí. Sí, mira, ¿qué piensas del tópico que se dice de que son las propias empresas antivirus las que generan la gran parte de los virus? Claro, también. Eso forma parte de la época romántica, ¿no? En la que se pensaba eso. Cuando había 60.000 virus conocidos y era manejable aquello, pues, y tú veías anuncios, ¿no? De 100% de efectividad y te lo detectamos todo y vive alegre y feliz con este antivirus. ¿Tú has visto algún anuncio así últimamente o alguna empresa que se anuncie diciendo cuántos detecta o que te da 100% de...? No, ni ahora ni desde hace unos 4 años lo has visto. Porque no, o sea, la idea no es absurda, tiene sentido en otros contextos, de otros mercados y tal, pero eso nunca ha ocurrido. Y ahora mucho menos. O sea, no dan abasto para con los que les llegan de virus total, por ejemplo, los que descubren cómo van a crear ellos nuevos. O sea, es loco. Te digo, Panda ha trabajado más en los últimos años que en los anteriores 5 años que en los anteriores 15. Hay una escasez de personal para analizar troyanos. Si alguno de aquí sabe analizar troyanos, que lo diga que tiene trabajo, seguro. Nadie fabrica... Primero ahora que es inviable, ¿verdad? No puede, tiene ya bastante trabajo. Y antiguamente también había trabajo a otro nivel, porque los recursos eran menos, la difusión era menos, pero había trabajo como para no tener que inventar ellos nada. De hecho, les pillaba desprevenidos y se sorprendían con algunas técnicas. No inventaban, las casas antivirus no inventaban nada. Sí que hacían uso del marketing, lógicamente, como todas las empresas del mundo. Podían maquillar datos, podían decir medias verdades, medias mentiras, lo que sea, pero nunca han creado malware para intentar vender más. ¿Una pregunta más? Tengo una pregunta un poquito incómoda, no sé si la puedes contestar. Vosotros habéis tenido algún tipo de contacto con el tema de ciberterrorismo, information warfare o algo así, y que en el Estado español se puede comentar si se está haciendo algo al respecto, si es una preocupación, han contado con vosotros o no. Sí. Pregunta incómoda. Sí, o sea, por ejemplo, mañana voy a la Barcelona a una reunión de la OTAN, de la Cybersecurity de la OTAN. Los Estonia también. ¿A qué te refieres? ¿Que sucede algo parecido a Estonia o que haya en ciernes algo parecido con otro país? ¿No? Yo no lo sé. Lo que pasa es que sí que... Yo creo que a lo que tiende, los bancos terminarán por ser lo suficientemente seguros como para que no sean un objetivo apetecible. O sea, que acabarán imponiendo algunas restricciones de seguridad realmente efectivas que les cueste mucho dinero, pero que serán efectivas con el DNI quizás también, de forma que va a dejar de ser tan rentable como lo es ahora y entonces el malware pasará a otro tipo de asuntos y objetivos, que es lo que dice Jorge del warfare y de la guerra de la información. Pasarán a atacar a otras cosas que todavía, como no le han atacado, pues por ahora no han tomado ninguna medida al respecto. Y en un par de años o así, yo creo que el objetivo en vez de la banca electrónica puede ser organizaciones y centros de inteligencia que puedan robar datos y contraseñas, información sensible. Yo creo que irá por ahí los tiros. Pero por ahora no lo sé. Hay muchos datos por ahí en los sitios estos que decía de los repositorios de contraseñas y de datos robados de la gente. Hay muchas cosas, muchos dominios, pero son datos robados de rebote, no son el objetivo en concreto. Pero vamos,
No. ¿La conferencia de mañana de la OTAN de qué va? Ciberseguridad. ¿Es abierta? Es un día abierta y dos a puertas cerradas. Y es sobre cibersecurity. Vamos a hablar unos talleres, unos meses de trabajo. No sé exactamente más porque lo mantiene así como muy en secreto, aunque es público, no pasa nada por decirlo. Pero no sé qué me voy a encontrar allí realmente tampoco. Bueno, última cuestión. ¿No?